Muy bien. La vez pasada nos quedamos aquí en la pregunta 61, que fue el Tratado de Gatzen. Ahí nos quedamos en el último video. Vamos a seguir avanzando con este banco de preguntas que ya vimos que son un montón, ¿eh? Y esto va a seguir. Quién sabe cuántos videos van a ser en total, ¿no? Bueno, rapidito, sin perder tiempo, ¿no? Vamos ya en la 62. Dice, principales postulados de la Constitución de Apatzingán, que fue la de 1814. Acuérdense, fue esa que hizo ahí Morelos. Si no me equivoco, fue la que hizo Morelos, que fue la que al final acabaron rechazando o acabaron como, bueno, no rechazando, sino que acabaron cambiándole muchas cosas. Entonces dice, presidente y vicepresidente, 8 años en el poder. Eso ninguna constitución lo ha postulado. Así que todo lo que vean ustedes que diga 8 años, esto no puede ser. Lo tengo aquí y miren cómo también lo tengo acá. Entonces la A de una vez y la D ya sabemos que no pueden ser. Ya sé que seguramente están pensando, pero ahí estoy viendo las respuestas subrayadas, sí, pero acuérdense que aquí desmenuzamos todas las respuestas y no nada más vemos cuál es, sino que vemos por qué sí y por qué no. Soberanía popular, sí. Monarquía absoluta, obviamente no. Una constitución que proponga monarquía absoluta, tal vez monarquía constitucional, sí, pero una monarquía absoluta, para nada. Entonces luego dice inversión extranjera. Tal vez, pero esta es la que descartamos, ¿no? Y aquí la C por eso suena como que más coherente. Dice división de poderes, sí. Sufragio universal, acuérdense que el sufragio es la acción de ir a votar a las urnas, entonces esta sí. Soberanía popular también. Y apoyo a la educación también. Entonces la C es la respuesta correcta y ya vimos por qué. Ya vimos por qué las otras. Si ustedes ven 8 o 10 años en el poder, para nada. En esta época, los periodos presidenciales eran de 4 años. Y luego dice, ¿cuáles son las características del gobierno de Maximiliano, el emperador Maximiliano de Habsburgo? Acuérdense que tuvimos dos emperadores, ¿eh? Iturbide el primero, despuesito de la lucha de independencia, y el segundo fue Maximiliano. Ya sé, otra vez, está subrayado, pero dos dicen que fue liberal, dos dicen que fue conservador. Esta pregunta confunde bastante por una razón muy sencilla. A Maximiliano lo apoyaron los conservadores y lo trajeron los conservadores. Entonces uno pensaría que él fue conservador. Pero acuérdense que Maximiliano, aunque lo trajeron los conservadores, esos que perdieron la guerra de Reforma, que no se quedaron con el coraje adentro y dijeron, pues ahorita que están viniendo estos franceses y quieren invadir, pues vamos a apoyarlos. Prefiero que nos gobierne una monarquía extranjera a que nos gobiernen estos satánicos liberales que están aquí, ¿no? Entonces, aunque a Maximiliano lo traen los conservadores y viene con apoyo conservador, él viene con ideas liberales. Esto confunde mucho, tengan cuidado, ¿eh? Lo traen los conservadores, pero Maximiliano viene de Europa. En Europa ya están las ideas liberales a todo lo que dan, ¿no? Aquí todavía no nos llegaban. Aquí seguíamos con muchas leyes medievales y nos traen, los europeos nos traen sus ideas que ya están bien cuajadas en Europa, ¿no? Ya estamos aquí, cuando viene Maximiliano, estamos en los 1830, 1840. Entonces aquí ya esas ideas de la Revolución Francesa ya están como que bien, bien acomodadas ahí en Europa. Entonces, él viene con esas ideas. Entonces, él es liberal. Quiten una vez lo conservador, que repito, ellos lo trajeron, pero no, Maximiliano fue liberal. Él trajo todas sus ideas liberales de allá de Europa. Entonces, él fue liberal y dice, fue el segundo imperio. Esto de abajo dice que fue el primer imperio. No, acuérdense que el primer imperio fue el de Iturbide. El segundo imperio mexicano fue el de Maximiliano, ya no hubo otro. Nada más hay esos dos. A los dos los fusilaron. Entonces, como que a la gente le quedó claro que aquí en México no queremos ya emperadores, ¿no? Entonces, Maximiliano fue liberal y fue el segundo imperio mexicano. Pregunta 64. ¿A qué siglas cambian respecto al PRM en la época de Ávila Camacho? Acuérdense que hay un partido que surge con el presidencialismo por ahí de los 1928-29, que lo hace el presidente Plutarco Elías Calles en el Maximato, ¿no? El Maximato es esta idea de decir, y el presidencialismo es acabar con el caudillismo
y decir, ya vamos a dejar de agarrarnos a fregazos porque luego esto no se acaba, vamos a hacer instituciones políticas y a ganar en las urnas, no a balazos. Entonces se crea el Partido Nacional Revolucionario. Y luego más o menos por ahí, si no me equivoco, esto se crea, si no me equivoco, en 1929. Y luego por ahí de 1938 llega Lázaro Cárdenas, el que hizo la expropiación petrolera, y él le cambia el nombre, muy parecido, es prácticamente lo mismo, pero es el Partido de la Revolución Mexicana, que es el que me están diciendo aquí, ¿no? Oye, ¿a qué siglas cambian respecto al Partido de la Revolución Mexicana, que es este, en la época de Ávila Camacho? ¿Cuál es la época de Ávila Camacho? La Segunda Guerra Mundial. En 1938 es cuando se expropia el petróleo. Aquí la guerra apenas iba a empezar. La guerra empieza en el 39, la Segunda Guerra Mundial. Dura 6 años, se acaba en el 45. Más o menos por ahí del 46, todavía en esas épocas estuvo de presidente Manuel Ávila Camacho. A él le toca lo último de la Segunda Guerra Mundial, que es donde empieza el milagro mexicano. Y es él el que le vuelve, bueno, es él, es durante su gobierno donde le vuelven a cambiar el nombre y ahora sí es el Partido Revolucionario Institucional. Acuérdense, el PRI antes se llamó Partido de la Revolución Mexicana y antes se llamó Partido Nacional Revolucionario. El PAN se crea un poquito después, si no me equivoco, el PAN se crea por ahí se crea en los 30 también y es una respuesta al Partido Nacional Revolucionario. Este partido es muy liberal. Empezó siendo un partido de izquierda liberal y el PAN era el partido de derecha conservadora, el partido de los cristianos. Este PNR, no, el PNR era como se llamaba al principio, así que esta tampoco puede ser. Entonces estas dos no son. Y el PT, que es el Partido del Trabajo, ese se creó hasta los 90. No me acuerdo si fue finales de 80, principios de los 90 que se crea el Partido del Trabajo. Ese tampoco puede ser. Entonces es Partido Nacional Revolucionario, Plutarco Elías Calles, Partido de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, Partido Revolucionario Institucional. Ese ya es Manuel Ávila Camacho. Entonces, respuesta correcta, ya tenemos que es la de. ¿Por qué se dice que Lázaro Cárdenas, este que aquí te acabo de mencionar, el que expropió el petróleo, es el creador del Estado mexicano? Porque él es el que hace el Estado mexicano y no otros. Vamos a ver, dice, por la creación del Partido de la Revolución Mexicana, es correcto. Ahorita lo acabamos de ver aquí arriba. El PRM es el que hace en el 38, es el que, y lo vincula con la política, los militares, el sector obrero. Muy de izquierda para la época. Esta es la respuesta pero vamos a ver muy fácil porque las demás no pueden ser. Miren, el PAN, pues claro que lo vamos a quitar. Y el PT también lo vamos a quitar. Sencillito. Estos no pueden ser. Dice, por la creación del Partido de Acción Nacional, no, ese es un partido que era en esa época de derecha, vinculado con la política, sí. O sea, todo lo demás está correcto, vinculado con política, militar, obrero. Aquí nada más lo que cambia es el partido. Nos podemos confundir también con la B, porque el PRI y el PRM ya vimos que es el mismo partido, pero no se cambió las siglas del PRI, lo acabamos de ver, hasta el periodo de Manuel Ávila Camacho. Hasta aquí se cambió el PRI, así que Lázaro Cárdenas es el que crea el Partido de la Revolución Mexicana. Vámonos a la pregunta 66. Características del gobierno de Miguel Alemán. Aquí ya lo hemos visto en otras preguntas, no me voy a ir mucho a detalles, pero ya vimos que, por ejemplo, el Politécnico y el Infonavit y los desayunos escolares, ya vimos que ellos no fueron durante su gobierno. Ya vimos que el IVA, el ISSSTE y la CONASUPO tampoco. Aquí está el Seguro Social, Desarrollo Estabilizador, esto fue un poco después. No, antes, y apoyo a la industria agraria. En otras preguntas lo hemos visto, no, es la opción C. Apoyó la inversión extranjera, la nacional, o sea, la de fuera, la de aquí, y la agroindustria. En otra pregunta ya lo hemos también visto muy por encimita. Aquí nada más me dicen que cuáles son las características, ¿no? Todo lo que estamos viendo aquí, esto los crearon otras personas, se crearon en otros periodos. Periodo económico mexicano, esta otra vez me la están haciendo esta pregunta. ¿Por qué? Porque en el examen se las van a preguntar de una forma o de otra. Periodo que surgió desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál les dije que era? Aquí puede ser, siempre se confunde el desarrollo estabilizador, también se puede confundir el milagro mexicano,
Puede haber muchos de esos, pero aquí, si se fijan, en las opciones no está ninguna de esas. Aquí nos ponen imperialismo, socialismo, neoliberalismo y capitalismo. Lo he dicho con otras palabras, pero acuérdense, después de la Segunda Guerra Mundial surge el milagro mexicano y también eso es parte del desarrollo estabilizador. ¿Por qué la economía mexicana le empieza a ir muy bien? Porque aquí se crean industrias que empezaron siendo para la guerra, pero ya que la guerra se termina, esa industria se va a enfocar en otras cosas, pero ya tenemos la industria, o sea, ya tenemos la inversión extranjera para, al principio para hacer cosas de guerra, pero ya después para hacer otras cosas, ¿no? Cosa que antes no se tenía. Don Porfirio hizo como que la base, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue cuando se industrializó más el país, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. ¿Eso qué es? Es capitalismo puro. El que vengan industrias y construyan cosas para vender y otros países las compren es capitalismo puro. No puede ser imperialismo, porque pues eso es de países que forman imperios y bloques. Socialismo definitivamente no es. Neoliberalismo, ese va a surgir por ahí de finales de los mediados, principios, mediados de los ochentas. Entonces es capitalismo. ¿Por qué? Porque se capitalizan todos los bienes, las industrias, digo, ya estaban capitalizadas, pero aquí se industrializa todo y se lleva a otro nivel. ¿Qué presidente concedió el voto a la mujer? Acuérdense que esto sucede por ahí más o menos de finales de los 50, principios de los 60, entonces no puede ser Miguel de la Madrid, no puede ser López Portillo. Uno pensaría que es cualquiera de estos dos, porque los dos se llaman Adolfos, pero acuérdense que es Adolfo Ruiz Cortines, es el que concede el voto femenino. Después de muchas décadas de que se estuvo desde la época de la Revolución o desde antes, ya se estaba peleando por ese derecho y hasta aquí por fin se concede el voto femenino. ¿Con qué presidente se produjo el fraude del Fobaproa? Si son muy chicos, si tienen menos de 20 años, tal vez no se acuerdan. Como yo ya soy un señor de 40, yo sí me acuerdo, yo era un niño cuando esto pasó. Y esto fue despuesito de que se fue Salinas de Gortari. Entonces, no fue López Portillo, Lázaro Cárdenas estaba muy, muy lejos, ya muy atrás. Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid fue el que estuvo antes de Salinas de Gortari. Es Ernesto Cedillo Ponce de León. Fue Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid termina su mandato en el 88. Ahí empieza el de Salinas de Gortari, que termina en el 94. Y es ahí donde inicia el de Cedillo. Y a mediados de los 90 es donde surge el Fobaproa. ¿Qué fregados es el Fobaproa? Por si alguien no lo sabe o no lo conoce. Es el fondo bancario, lo voy a poner así poco a poco. Es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Fue una idea que la idea no estuvo tan mal, pero la ejecución al final fue desastrosa porque en esta época pues fue cuando el famoso error de diciembre hubo una crisis que se pudo haber hecho peor y prácticamente muchos inversionistas extranjeros que tenían aquí en México sus inversiones las sacaron. Hubo mucha fuga de capital, todos sacaron sus dólares, entonces hubo allí un periodo de una desestabilidad muy, muy, muy complicada y los que corrían el riesgo de quebrar eran los bancos, porque los bancos son los que dan préstamos para que la gente compre sus casas, para que la gente saque su carro, para que la gente haga su negocio. Entonces los bancos pues son todavía parte de la economía. Entonces, por estas fechas, este es el motivo por el que muchos bancos de esta época al poco tiempo van a desaparecer. Los poquitos bancos que sobrevivieron fue gracias al FOBAPROA y también a inversiones de otros empresarios. El FOBAPROA fue bueno y malo a la vez, porque si no hubiera habido FOBAPROA, hay que decirlo, si todos los bancos se hubieran quebrado, pues hubiera sido un desastre sin precedentes. O sea, la gente hubiera perdido sus casas, sus inversiones, sus negocios, sus bienes, todo. Entonces, esos bancos que pues no le alcanzaron a librar y como quiera acabaron quebrando, pues fueron absorbidos por otros que sí pudieron resistir mejor el fregadazo. Entonces, el FOBAPROA fue eso, fue como que ese fondo, es un fondo bancario de protección al ahorro y uno podría pensar, es un fondo para proteger a los banqueros, ¿no? Sí, el problema es que los banqueros de esta época eran los que mantenían de alguna manera la economía del país. Mucha gente lo criticó porque decían, le estás dando dinero a los más ricos, ¿no? Pero esos ricos banqueros, repito,
de ellos dependía mucho la estabilidad económica. Entonces, dejar que los bancos se fueran al caño era hacer que la economía nacional se hubiera ido hundido mucho peor, ¿no? ¿Qué fue lo muy malo del FOBAPROA? El simple hecho de decir, bueno, vamos a hacer esta deuda, la vamos a ajustar, vamos a hacerla con un ajuste inflacionario y vamos a hacer que la gente la pague. Ya saben cómo somos los mexicanos, nos encanta mantener políticos corruptos. Bueno, en este caso, pues fue para mantener a los bancos a flote. Entonces, fue bueno porque pues acabó funcionando. Como quiera nos pegó una crisis, pero hubiera sido mucho peor. Pero pues como quiera, esto se estuvo pagando por años. Si no me equivoco, hace poquito se acabó de pagar. Lo pagamos todos con impuestos, porque fue algo a largo plazo. Entonces, el FOBAPROA fue bueno y fue malo, pero fue malo para nosotros y fue bueno para los banqueros. Que al final del día, como quiera, quienes tenían inversiones ahí en los bancos, pues algunos no las perdían. Pregunta 70, miren, ya vamos en la 70. ¿En qué etapa se dio el crecimiento político, económico? Después, pregunta parecida a la de hace poco, ¿eh? Después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 60 en México. Ya vimos que el neoliberalismo no es, porque se fue en los 80. Desarrollo compartido, en otra pregunta también ya lo habíamos desarrollado. Este tampoco puede ser porque este no fue una etapa de crecimiento, fue lo contrario. Y acuérdense que siempre esta nos confundimos con estas dos. Acuérdense que el estabilizador surge en los 50 y el milagro mexicano es el que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Así que aquí está. Ya le habíamos visto antes esta, pero aquí me la preguntan de otra forma. Registro civil, supresión del fuero eclesiástico y desamortizar las propiedades de la iglesia son parte de. Ándale, primero hay que entender qué es todo esto, ¿eh? A ver, las 7 leyes, si no me equivoco, son las mismas de la Constitución del 36. Estas no son. Y la Constitución del 17, esta tampoco puede ser. Esto que está pasando aquí arriba son las leyes de reforma de 1857. En un video ahí de Historia de México, ahí están explicadas, ¿eh? Ahí están en el canal. Acuérdense que aquí hubo 3 leyes principales. Una fue la Ley Juárez. La Ley Juárez es esta de aquí, fuero eclesiástico. Esa fue la Ley Juárez. La Ley Juárez era la que decía ¿qué significa fuero? Son como los tribunales. ¿Quiénes pueden juzgar o quiénes pueden castigar, juzgar y poner orden? Entonces, antes todo lo hacía la iglesia. Entonces, Juárez es el que dice, no, necesitamos un fuero civil, un fuero militar, necesitamos un fuero eclesiástico. Es una división. Por eso se dice que Juárez fue el que dividió la iglesia del Estado. No es que la iglesia hiciera algo malo, simplemente la iglesia en estas épocas, por eso les digo, eran leyes medievales. Antes de 1857 teníamos leyes medievales, eran leyes muy conservadoras. Estas son las leyes de reforma. Es la reforma liberal, con ideas europeas, ideas modernas, ideas de que, a ver, la iglesia no está haciendo nada malo, pero está cumpliendo funciones que no debe de estar cumpliendo. Tiene demasiado poder que no debe de tener. Está manejando cosas que no debe de manejar. Entonces, Juárez va a suprimir va a ser, por eso dice supresión del fuero eclesiástico, quiere decir que le va a quitar como que ciertas facultades, nada más. Entonces se va a crear, pues obviamente, se van a crear los tribunales. O sea, va a separar la responsabilidad. Esa es la ley Juárez. Y luego sigue la ley Lerdo. La ley Lerdo es esta de desamortizar propiedades de la iglesia. ¿Qué significa? Eso también ya lo expliqué en un video, pero aquí rapidito lo digo. ¿Qué es desamortizar? Amortizar, si yo le quito el des, suena como que aquí estoy matando algo, ¿no? Suena que porque mortizar viene de morte, de muerto. Entonces, amortizar algo, ahorita que estamos hablando de bancos, es como cuando nosotros sacamos una casa o alguien saca una casa y luego no la paga. El banco, pues obviamente, pues se la va a adjudicar otra vez, se la va a quedar. Y a lo mejor esa casa luego no la vende, ese banco luego quiebra o ese banco luego lo absorbe otro. Y eso pasa a una cosa que se llama archivo muerto. Seguramente han escuchado esa palabra, el archivo muerto. Es que está amortizado. Esta propiedad está amortizada porque no tiene dueño. El banco que la mandó construir con una inmobiliaria ya quebró, así que no tenemos nadie que la reclame.
Entonces, esos amortizaron bien, que no sabemos de quién es, ahí está congelado. ¿Qué es desamortizarlo? Es sacarlo de ese archivo muerto, volver a poner en circulación esas propiedades. ¿Por qué la iglesia tenía tantas propiedades amortizadas? Porque acuérdense que en estas épocas la iglesia, como en épocas medievales, era la que hacía los juicios, era la que cumplía con todas las facultades de todos los tribunales. Entonces, cuando uno tenía problemas con la iglesia, pues la iglesia le embargaba todos los bienes a la gente. Entonces, la iglesia tenía muchas propiedades, tanto en el campo, en las haciendas, como en la ciudad. Y eran propiedades que no tenían dueño. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Que es una de estas leyes de reforma que dice, oye, si yo quiero construir un hospital, hay un edificio muy bueno, pero dice que está en el archivo muerto de la iglesia. Quiero hacer una escuela aquí, pero está en el archivo muerto de la iglesia. Oye, quiero usar esto para esta hacienda, para hacer esta empresa, pero está en el archivo muerto de la iglesia. Entonces dicen, oye, la iglesia no tiene por qué tener estas propiedades, ¿no? El Estado dice, yo me las voy a adjudicar yo para usarlas, para volver a ponerlas en circulación. Entonces, esa es la ley Lerdo, que es la de desamortización de propiedades de la iglesia, de propiedades, bienes, bienes raíces. Y el registro civil. Esa es la ley Iglesias. ¿Qué es el registro civil? Es la creación de este registro que hoy usamos, que en esta época no existía. Antes, si uno se quería bautizar, tenía que ir a la iglesia y ahí ese era como el acta de nacimiento, la fe de bautizo. Si uno se quería casar, tenía que ser por la iglesia. Si uno se quería separar, tenía que ser por la iglesia. Y no había eso que se conoce hoy como acta de defunción. Eso hoy lo hace el registro civil gracias a esta reforma en la Constitución del 57. Obviamente la iglesia, para hacer todos estos trámites, cobraba. Entonces el gobierno dice, ¿sabes qué? No, esto a ti no te toca, iglesia, esto me toca a mí. Yo voy a hacer un registro civil con leyes civiles para la gente. Tú sigue bautizando, ¿eh? Tú sigue bautizando, sigue cobrando por el bautizo, no pasa nada, pero yo me voy a encargar de hacer un registro civil para que la gente tenga un acta de nacimiento, tenga un acta de matrimonio, un acta de defunción. Eso se hace por eso en el registro civil. Entonces, todas estas leyes que son para quitarle como que todas esas facultades a la iglesia, que son leyes liberales, son las leyes de reforma. Pregunta número 72. Etapa de México contemporáneo, o sea, moderno, donde la economía tuvo un crecimiento del 6% anual. Aquí ya sabemos que el neoliberalismo, aunque sí hubo crecimiento aquí, no se refiere a este. Desarrollo compartido, fue acuérdense siempre, desarrollo compartido fue una etapa donde no hubo crecimiento, no hubo, fue pura crisis, ¿no? Parecería que fue una de estas dos. Parecería que fue una de estas dos. Yo siempre les digo que el estabilizador empezó en los 50 y el milagro mexicano empezó en los 40. Eso es lo que los diferencia, ¿no? Pero otra cosa que no había mencionado es que el milagro mexicano es el que hace que durante más de 10 años, casi 20 años, haya un crecimiento del 6% anual cada año. Una locura. Hoy eso parece impensable, ¿no? O sea, hace muchos años que yo no veo algo así. ¿Cuáles son las características del imperio de Maximiliano en México? Muy parecido a una pregunta que vimos arriba. Dice, ¿fue apoyado por los liberales? No. Maximiliano fue apoyado por conservadores, acuérdense. Entonces, este ya sé que no es. ¿Fue apoyado por conservadores? Sí, esto sí. ¿Tenía ideas conservadoras? No. Maximiliano tenía ideas liberales. Y Francia estaba en contra del gobierno de Maximiliano. Eso tampoco, esto es una aberración. Francia fue el gobierno que lo apoyó aquí. Acuérdense, Napoleón III, el sobrino de Napoleón. ¿Fue apoyado por conservadores? Otra vez, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya llegamos a la respuesta correcta, ¿no? ¿Fue apoyado por los conservadores? Ya lo mencioné hace rato, sí. ¿Tenía ideas liberales? Sí. Y era Estados Unidos el que estaba en contra del gobierno de Maximiliano. ¿Por qué, si Estados Unidos estaba en contra de este gobierno, por qué entonces Maximiliano tuvo aquí un imperio? ¿Qué está pasando? Pues lo que pasa es que en estas épocas Estados Unidos estaba con su propia guerra civil, con la guerra de secesión, el norte contra el sur. Y es aquí cuando termina esta guerra en Estados Unidos, es cuando ya dicen, ah, mira, ya terminamos nuestros problemas nosotros, ahora sí, vamos contra... A Estados Unidos no le convenía que hubiera un imperio francés aquí en México, porque pues tenían una cosa, acuérdense, que se llama la famosa doctrina Monroe, que era América para los americanos,
No queremos que Europa se meta acá. Entonces, Estados Unidos va a hacer una cosa con la doctrina Monroe, que es, europeos quédense allá, yo no me meto, y América aquí, ustedes no se metan. Entonces, por eso Estados Unidos estaba en contra del gobierno de Maximiliano, esto es correcto. Pregunta 74. ¿Cuáles son las características del porfiriato? Eso también en el examen se los pueden preguntar así como lo están viendo aquí. Hay que eliminar de una vez las que digan atraso económico, porque el porfiriato, aunque nos duela, aunque no nos guste, ha sido tal vez la mejor época al menos ya del México, de la independencia para acá, donde hubo un progreso económico, digo, a comparación de cómo tomó el país don Porfirio, a cómo lo dejó, pues obviamente el progreso económico fue brutal. La represión también, este, las injusticias sociales también, pero hay que reconocer que económicamente fue progreso. Entonces ya estamos entre la A y la C, entre la B y la C. Dice libertad, por supuesto que no hubo libertad. Esto es lo malo del porfiriato. Represión contra los opositores, sí, hubo represión contra quienes estuvieran en contra de este gobierno. Fíjense cómo aquí está es correcta porque esta dice dictadura. Dictadura quiere decir que una persona dice lo que se tiene que hacer y nadie tiene libertad para contradecirlo. Entonces, opción C es la respuesta correcta. Hubo mucho progreso económico, hubo una dictadura y hubo represión contra los opositores. ¿Qué represión? Igual que hoy, igual que en el México moderno, cuando un periodista dice algo que al gobierno no le gusta, lo reprimen, lo atacan. Eso es represión. Represión no necesariamente es que te encarcelen, también es que te ataquen. Es que estén constantemente diciendo que eres una mala persona, que lo que dices es mentira y todo eso, así como hoy también. Hoy también hay represión contra los opositores, ¿no? Pregunta 75. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que detonaron la Revolución Mexicana? Aquí esta pregunta, cuidado, porque es que detonaron la revolución. Así, sin mucho rollo, parece que puede ser entre la A y la C. Porque miren, la dictadura de Victoriano Huerta, esa ya fue después. El plan de San Luis, sí, pero la escena trágica, la dictadura de Victoriano, también esto ya fue después. A mí me están diciendo que detonó. Detonó quiere decir que la provocó. ¿Qué provocó la revolución? Y uno piensa el levantamiento de Madero, el ejército de Pancho Villa y el plan de Ayala, estos sí son de la revolución y son de la primera etapa. Pero esto que estamos viendo aquí no fue lo que detonó la revolución. Estos fueron las primeras acciones de la Revolución Mexicana. El plan de San Luis, que fue el que hace Madero, que fíjense que aquí está el plan de San Luis, pero aquí habla de, perdón, este sí es el plan de San Luis, esta es la que está correcta. Asesinato de los hermanos Cerdán, sí, los hermanos Cerdán. El plan de San Luis, que es el que hace Madero, y el libro La sucesión presidencial de 1910. Todas estas cosas que están ustedes viendo aquí, eso sí es lo que detona. El asesinato de los hermanos Cerdán es un acontecimiento que la gente le hace decir, oye, están matando opositores, están atacándolos, como ahorita mencioné, pues no falta mucho para que seamos nosotros. El plan de San Luis es el que hace Madero, que es cuando llama a la revolución, que llama que el 20 de noviembre de 1910 la gente se levante en armas. Esto es lo que detona. El plan de Ayala es un plan que hace este Zapata, que es el famoso plan de tierra y libertad, ¿no? El famoso plan de hay que regresarle las tierras a sus dueños. Entonces, el A nos podría confundir, pero ya vimos que las son cosas ya durante la revolución. Aquí el levantamiento de Madero ya fue cuando la revolución ya estaba. Y Pancho Villa y el plan de Ayala, que fue de Zapata, esos también ya no detonan la revolución, esos son las primeras acciones de la revolución. Entonces, la respuesta correcta es la C. Miren, otra vez la pregunta, y ya nomás ahorita en este video ya la hemos visto tres veces de diferentes formas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el examen se las van a hacer sí o sí, ¿eh? ¿Quiénes apoyaron el segundo imperio de Maximiliano en México? Fíjense cómo aquí, esto pasa mucho en el examen también. Aquí dice segundo imperio. Hace rato arriba en una pregunta decía, ¿fue el primer imperio o el segundo imperio? Si yo no estaba seguro si era el primero o el segundo imperio, aquí esta pregunta ya me está dando esa respuesta a la pregunta anterior. ¿Quiénes lo apoyaron?
Napoleón Bonaparte aquí ya no estaba. Fernando VII, no, hombre, esto fue de la independencia, no. Y aquí tenemos liberales y conservadores, pues es muy complicado que los dos se unan para apoyar a alguien. No, fue Napoleón III, acuérdense, sobrino de Napoleón Bonaparte y los conservadores. ¿Por qué Napoleón III quería apoyar a Maximiliano para que viniera aquí? Pues Maximiliano era un buen títere. Napoleón III no iba a poner a un descendiente suyo porque sabía que aquí la cosa estaba brava. Y a Napoleón III le convenía como quiera. Todos querían invadir México y Napoleón, pues creyéndose un poquito su tío, pues también lo quiso hacer, ¿no? Y ya lo dije y lo repito, esos conservadores que perdieron la guerra de Reforma, todos ellos, junto con Napoleón III, van a apoyar a Maximiliano en México. ¿Cuál fue el acontecimiento que propició la división entre conservadores y liberales? Otra vez, las siete leyes y la Constitución del 36 son lo mismo, estas no son. Constitución del 24 tampoco, y aunque me pongan también la del 17, no. Fueron las leyes de reforma, las mismas que ahorita vimos acá, estas de aquí. Si fijan, son las de reforma. Las leyes de reforma son las leyes liberales, las que ahorita expliqué aquí. ¿Qué sucedió cuando, esto acuérdense que es en el 57, en 1857? Cuando se publican estas reformas, estas leyes, a la Constitución del 57, obviamente esto divide al país. En esta época hay que recordar que la religión es muy fuerte, porque seguimos siendo un país medieval en esta época. Entonces la religión, aparte que tiene mucho poder, la gente está muy fanatizada con la religión. Todavía, pero en esta época es la mayoría de la gente. No es que eso sea malo, repito, nada más que uno no le puede dar el control militar, económico, educativo y social a fanáticos religiosos. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. O sea, el control de todo lo que tiene que ver con el país, dárselo a una institución religiosa tiene muchas desventajas. Entonces, estas leyes de reforma que ya vimos qué es lo que hacen, son estas leyes que ya vimos, estas que estamos viendo, estas que ahorita les estaba mencionando, la ley Juárez, la ley Lerdo, la ley Iglesias. Esas leyes queda claro, ¿no? Le quitan poder a la iglesia, le quitan facultades, le quitan propiedades y le quitan, no lo mencioné ahorita, pero eso, la ley Iglesias la ley Iglesias que hizo el registro civil, también prohibía el cobro excesivo o simplemente el cobro de esos servicios. Entonces a la iglesia le quitaron mucho poder adquisitivo, mucha influencia. Entonces eso a los conservadores no les gustó. Los conservadores son los que son más fanáticos religiosos. Los liberales también, ¿eh? Los liberales también son religiosos. Nada más que no son tan fanáticos, o a lo mejor sí lo son, pero de otra manera. Los liberales entienden que para que el país avance, tienen que liberarse de esas leyes medievales y tienen que modernizarse, porque en Europa es lo que se está haciendo y en Europa está lo moderno. Entonces, los dos son religiosos, pero los liberales quieren que el país avance. Entonces, esto va a dividir al país, se va a hacer la guerra de reforma, también se le llama la guerra de los 3 años, y lo que provocó esta división, que va a acabar siendo otra guerra, otra de tantas, eso fueron las leyes de reforma. Eso fue lo que dividió el país, una de tantas veces. Pregunta 78. Características del gobierno de Plutarco Elías Calles. Aquí, cuidado, porque aquí el presidencialismo sí lo es, pero el civilismo no lo es, y el desarrollo compartido, esto todavía faltaba. Esto no puede ser. Civilismo sí, otra vez desarrollo estabilizador. No, esos ya fueron tiempo después. Y luego aquí vienen otra vez, me ponen desarrollo estabilizador. Todo esto que diga desarrollo compartido o estabilizador, eso fue mucho después, ¿eh? El desarrollo estabilizador fue en los 40, perdón, fue en los 50. Y el compartido fue ya por ahí de los 70. Entonces, miren cómo ya, nada más con eso, ya sabemos cuál es la correcta. Obviamente la guerra cristera. Son características, cosas que pasaron en su gobierno. El maximato, esta es la principal. Acuérdense que a Plutarco Elías Calles le gustaba que le dijeran al jefe máximo, entonces por eso también le dicen el maximato. Y como les dije ahorita, él es el que funda el Partido Nacional Revolucionario,
que luego le van a cambiar el nombre, ya vimos, a partir de la Revolución Mexicana, y luego el PRI. Vámonos acá y dice, características de las leyes de reforma. Lo estuvimos ya viendo en dos preguntas hace ratito, pero vamos a ver cada respuesta. Vamos a ver por qué no pueden ser las otras. Represión de culto, no. Era libertad de culto. ¿Qué quiere decir represión de culto? Que vamos a eliminar todos los cultos. No, es libertad de culto, que tampoco le convenía a la iglesia. La libertad de culto a la iglesia no le conviene porque en este momento la iglesia, la iglesia católica de estas épocas, la iglesia cristiana, decía, nada más puedes creer en mí, no puedes creer en nada más. Entonces, eso no es una libertad de culto. Si una persona en esta época decía, yo no creo en Dios, yo no creo en la Virgen, yo no creo en Jesús, yo no creo en eso, esa persona se le excomulgaba y se le marginaba de la sociedad. Entonces, lo que diga represión de culto, lo eliminamos. Obviamente es la libertad de culto. Libertad de culto es que cada quien crea lo que quiere. Si quieres creer en mi iglesia está bien y si no también. No pasa nada. Entonces ahí está. Y lo que sigue es apoyar los privilegios de la iglesia. No, es lo contrario. Suprimir, por eso esta es la correcta. Suprimir quiere decir quitarle privilegios a la iglesia que tenía muchos. No puede ser que hayan propuesto la libertad de culto y luego apoyar que la iglesia tenga privilegios. No, esto es suprimir. Suprimir quiere decir eliminar, quitar. Entonces, respuesta correcta, inciso D. Causas por la cual surgen partidos políticos en el porfirismo. Esto es muy importante, esto está muy interesante. Dice que es la entrevista a Díaz Krillman, es correcto. Pero él les va porque dice, ¿porque Díaz concedió la formación de partidos? No, él no concedió ninguna formación. Por la rebelión del pueblo a querer ejercer su voto. Esta podría ser, pero ahorita vamos a ver por qué no. Los partidos políticos dieron la oportunidad de lanzarse contra el gobierno del Díaz, no porque no había partidos políticos. Había otras maneras de pensar diferentes, había oposición, pero todavía no había partidos políticos, ¿no? No es que Díaz haya concedido la formación y tampoco es que el pueblo haya querido ejercer el voto. Lo que sucede es que en esta entrevista de Porfirio Díaz y un periodista estadounidense que se llama James Krillman, don Porfirio dijo, y luego se publicó allá y luego aquí, que México ya estaba listo para un proceso electoral. Don Porfirio Díaz aquí dijo que durante mucho tiempo los mexicanos no estaban listos, porque eran como niños chiquitos que no entendían la política. En eso estoy de acuerdo con él hasta la fecha. Dijo, esta gente no se sabe gobernar, no tiene caso darles democracia porque no saben ejercerla. Van a, van a votar por pura gente que no sabe hacer nada, cosa que coincido, hasta la fecha también sigue sucediendo. Seguimos votando todavía en pleno 2020, 24, 25, seguimos votando por verdaderos criminales y payasos que no pueden hacer nada bien, no más porque nos caen bien, por eso votamos por ellos. Eso ya lo sabía don Porfirio desde entonces, tenía toda la razón, ¿no? Pero don Porfirio decía, bueno, ya guié con mano dura a estos niños, porque así nos veía don Porfirio, él se veía como una figura paternal. Entonces decía, ya los guié con mano dura, ya hice una estructura, entonces yo creo que ya están listos, ¿no? Yo creo que ya puede haber una elección. Eso, al llegar aquí a México, es lo que empieza a mover ahí. No es que don Porfirio les haya dado permiso, digo, ahora sí es legal, no, siempre era legal, nada más que don Porfirio. Es como hoy cuando el presidente dice, no, hay libertad de expresión, yo los dejo que se expresen, pero cuando uno se expresa diferente, los ataca. Era muy parecido. Don Porfirio siempre decía, no, hay libertad ahí, ustedes pueden hacer partido, pero cuando había intenciones, como los hermanos Cerdán, de tener una oposición, él atacaba. Entonces, acá no se concede la formación de partidos de manera legal, sino que dice, el país ya está listo. Entonces, eso es lo que hace que surjan partidos políticos. Con o sin su permiso, como que dice, ah, bueno, pues entonces, vaya, ya se lo dijo en medio extranjero, entonces, pues vamos a empezar a, no tanto hacer partidos políticos, sino movimientos políticos de oposición. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a dejar las siguientes. Todavía faltan muchas preguntas. Eso lo vamos a dejar para otro video.